Y las oportunidades llegan una vez en la vida. Y el exilio político cubano, los youtubers y los influencers, y todo aquel que habla o cacarea en las redes de libertad, perdió la mayor oportunidad de su vida. Perdió la mayor oportunidad de su vida porque durante 63 años el pueblo de Cuba esperó el momento del estallido social. Y estuvo el estallido social. Y que cogió por sorpresa no solamente al régimen, sino a los exiliados y a la comunidad internacional. Y no se prepararon. Martí decía, la hora del combate no es la hora de la acción. Era necesario haber aprendido antes. Muchas resistencias civiles y muchos planes y muchos opositores y mucho laca-laca y mucho bla bla bla. Pero en el fondo, cuando se fue al meollo del asunto y a la cuestión, no había nada en concreto. No hubo cómo dirigir a esa masa rebelde de pueblo dispersa, porque no había un plan de trabajo, ni había un manual de resistencia civil, ni había una cabeza y una organización que se pusiera al frente de la lucha. No hubo opositores en Cuba que salieran a dirigir a nadie, ni a convocar a nadie. No habían medios de información alternativa para mantener informado al pueblo, o sea, con un internet alternativo. No había nada. El de internet de María Elvira llora por su ausencia. Y como dijo Cristo, heriré al pastor y dispersaré a las ovejas. Y así anda el pueblo de Cuba, disperso, porque no tienen pastor. Así anda la nación de Israel, dispersa como ovejas que no tienen pastor, dijo el profeta Isaías. Y así mismo le pasó a la oposición política cubana. Mucho bla bla bla, mucha oposición, muchas resistencias civiles, pero en el fondo del meollo del asunto no había absolutamente nada. Nada, de nada, de nada. Y hay dos conclusiones que sacar aquí. O a nadie le interesa nada y todo es un bla 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 y un chuchuchú y un chuchuchá para vivir y seguir viviendo de eso, explotando y expoliando el dolor del pueblo cubano. O son unos neófitos en materia política y lo que pasó en julio 11 los cogió por sorpresa. Porque no tiene otra explicación, ¿ok? El perro tiene cuatro patas y coge un solo camino. O no sabían nada de lucha política y toda esa asamblea y toda esa resistencia es un bla 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 y un tirirete, pero en el fondo no hay nada. ¿Ok? En el fondo no hay nada porque dejaron pasar la mayor oportunidad que ha tenido el pueblo de Cuba para liberarse en los últimos 64 años. No, y ahora el otro día estaba viendo que informes de inteligencia y estado de opinión, según el doctor Gutiérrez Boroná, dicen que habrá otro estallido social. Es muy difícil que haya otro estallido social. Porque lo que pasó con el estallido social fue que el pueblo de Cuba no falló. El pueblo de Cuba no falló, el pueblo de Cuba dio un paso al frente. Y fue una juventud, fíjate si todavía late el gen, el ADN del Mambí en el corazón de los cubanos, que quien salió a protestar fue la juventud. Fueron los muchachos, los que tienen 4 generaciones de genética esclava en el alma, deformada, salieron a protestar. Para que puedas imaginarte hasta qué punto late y vibra en el corazón del pueblo de Cuba el deseo de libertad. Pero quien falló no fue el pueblo de Cuba. Falló la oposición que no fue capaz de organizarse dentro de la isla.
Falló el exilio político cubano y su resistencia y sus asambleas y sus fundaciones, que no tenían un plan en concreto para socorrer, que no tenían apoyo político en el gobierno americano para ir allí y darle un mensaje de apoyo. El único mensaje de apoyo que recibió el pueblo de Cuba rebelde fue el mensaje de desaliento en la voz del bandolero de Bob Menéndez cuando se paró, y 24 horas después, cuando el pueblo seguía en las calles enfrentándose en una batalla desigual contra las sordas asesinas de estas hienas comunistas del Partido Comunista de Cuba, cuando dijo que allí ellos no iban a buscar nada, y el pueblo se desalentó, y los comunistas dando palos, rompiendo cabezas y metiendo presos y echando 30 y 50 años de cárcel, y el pueblo indefenso, sin un céntimo del bolsillo para fajarse contra tamaña maquinaria de odio, de sangre y de muerte como es el Partido Comunista de Cuba. Y por eso fracasó el 11 de julio y pasó la mayor oportunidad que tuvo el pueblo de Cuba de liberarse, porque no hay oposición política, porque la oposición política, como bien decía el jefe de la misión diplomática en aquellos años, el señor Michael Parley, es una oposición de puertas hacia adentro, de velita y de denuncia solamente en periódicos virtuales. Esa es la oposición política cubana. Es una oposición política de proyectico, nada más ni nada que ver con la realidad que necesita un pueblo para liberarse. Y por eso fracasó el 11 de julio, porque heriré al pastor y dispersaré a las ovejas, porque no había liderazgo, porque no habían generales capaces de tener un plan de trabajo y de empuñar las riendas para conducir en ese momento al ejército de cubanos que se habían rebelado contra la opresión después de 64 años, o 63, para quedar bien con Dios y con el diablo. Y el exilio, tan cacareada y tanta resistencia y tantas reuniones y tantas asambleas y tantas fundaciones después de 64 años, no tenían ni siquiera un plan ni apoyo político. Cuando fueron al Congreso de los Estados Unidos, nadie se pronunció. Nadie dijo, vamos para allá con los marines, si los toca te intervenimos. Deja que el pueblo de Cuba decida su destino. Qué lindo sería, qué bello hubiese sido si se hubiesen parado el presidente de los Estados Unidos al momento de eso. Una advertencia a las autoridades cubanas. El pueblo de Cuba ha salido a las calles y hay que dejarlo que él sea quien decida su destino y la forma de gobierno que quieren. Si reprimes al pueblo y haces un uso desmedido de fuerza contra un pueblo indefenso, desprotegido jurídicamente y desarmado, los vamos a ir a proteger con los marines americanos. ¡Ah, qué lindo hubiese sido, ¿verdad? Como les recomiendan a Israel el mundo. ¡Ay, no hagas un uso excesivo de la fuerza contra los palestinos! Y los palestinos van allí y matan 7 y 10 judíos. Y entonces cuando Israel va con la fuerza demoledora a enfrentarse a un pueblo terrorista por naturaleza, que con su razón o su razón atacan a Israel. Yo no estoy cuestionando la razón o no la razón. Vienen y le dicen a Israel, ay, recomendamos que sean cautelosos porque hay una desproporción en fuerza y balance. Hay que hacer un uso racional de la fuerza. No se puede hacer un uso desmedido de la fuerza. Pero a los Castro no, a los Castro le otorgaron ese día en las palabras del cerdo de Bob Menéndez. Eso es un cerdo, una patente de corso. Maten y embarrilen, que allí nosotros no vamos a hacer nada. Y tururún, turutún, este cuento se acabó.